Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un domingo más en 4Days. Continuamos con nuestra serie Defiendan siempre su posición. De mi casa a tu casa. El tema de hoy lleva por nombre la oración que sirve ante Dios y la oración que no sirve. Para los que se están conectando y no escucharon, el nombre del tema es la oración que sirve ante Dios y la oración que no sirve. Comenzamos. Damos gracias al Creador por un día más. Respiramos y al exhalar le damos gracias al Creador por un nuevo amanecer, por ver el sol salir, por todas esas familias que han superado cualquier enfermedad y se encuentran bien. Y le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que se están conectando. Iniciamos. Hoy quiero hablarles de la oración que sirve ante Dios y de la oración que no sirve ante Dios. ¿Sabían ustedes que hay oraciones que son una perdedera de tiempo? Usted puede orar una hora y su oración no sirvió para nada. Pero sale una pregunta: ¿cuáles son esos tipos de oración? Tenemos 8 respuestas que vamos a analizar una por una a continuación. Y la primera es: no sirve para nada rezar. Vamos al libro de Mateo 6, versículo 7 de la NTV. Es la nueva traducción viviente que vamos a estar utilizando. Y dice lo siguiente, Mateo 6, versículo 7. Y dice así: cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas personas, santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Piensan que por repetir y repetir su oración va a ser escuchada. Otra traducción dice que son vanas repeticiones. Esa primera oración no sirve para nada. Vamos con la número 2. No sirve orar cuando hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al Salmo 66, 18. Y el salmista dice así: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Él confesó los pecados que tenía dentro de sí y Dios escuchó la súplica, quebrantó su corazón ante Dios el salmista y fue escuchado por el Creador. En Isaías 59, el 1 y 2 dice lo siguiente: el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, el Señor se alejó y ya no los escuchará. No es que Dios no quiera ayudarles, no es que Él no tenga la razón, sino lo que pasa es que los pecados que tiene cada persona, Dios se ha alejado de ellos. Esa es la número 2. No sirve orar si hay pecado en nuestras vidas. De nada sirve orar. La número 3. Cuando confiamos en un ídolo. Y vamos a la palabra. Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? El levantar ídolos puede ser lo siguiente:
puede ser una imagen, puede ser el mismo trabajo, que en lugar de ir un domingo a adorar a Dios, a recibir la palabra de Dios, prefieren ir a trabajar y hacer otras cosas. El dinero, por ejemplo. Si en domingo, que tienes que ir a darle gracias a Dios por la vida, por lo que te ha dado, te sale un trabajo en el cual te van a pagar cierta cantidad de dinero, primero estás aceptando ese trabajo antes de que tu tiempo se lo dediques a Dios. Entonces, cuando confías en un ídolo, como dice la palabra, tu oración no sirve. Cuarto lugar, no sirve para nada orar algo que no es la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Si pedimos algo que le agrada a nuestro Dios, Él nos va a escuchar. Pero muchas veces pedimos algo que nos agrada a nosotros, no a Dios. Y simplemente estamos pidiendo algo que nos va a llenar a nosotros mismos, nos va a satisfacer a nosotros mismos. Ni siquiera va a ayudar a nuestra familia, ni siquiera va a ayudar a nuestros hijos. Entonces ahí debemos de entender que cuando Dios le agrada algo, debemos de conocer qué es lo que a Él le agrada. Debemos de leer más la palabra de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que a Él le agrada. Entonces, si pides por ti nada más, entonces tu oración no sirve de nada. Continuamos. En quinto lugar, no sirve para nada la oración egoísta. ¿Y qué es esto? Vamos a Santiago 4, 2 y 3. Sin embargo, dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay gente que no recibe nada. ¿Por qué? Porque simplemente no oran a Dios. Pueden tener las cosas, pero ni siquiera hacen una oración para pedírselo a Dios. Y lo pueden tener y no lo hacen y no obtienen nada. Aun cuando le piden a Dios, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo hacen con malas intenciones, para hacer daño a algo, para hacerle daño a alguien, o simplemente están pidiendo, piensan que Dios va a hacerle mal a alguien. Son malas intenciones que tiene esa persona. Entonces dice, no sirve para nada la oración egoísta. En quinto lugar, desean solo lo que les va a satisfacer a ellos. Sexto lugar, cuando no tratamos a nuestra esposa como debemos hacerlo. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice lo siguiente. De la misma manera, dice, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe en tus oraciones. Entonces, si nosotros no honramos a nuestra esposa, la palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Debemos de tratarla bien, honrar a nuestra esposa como debe ser, ayudarla, entender la situación que está pasando, la situación que está viviendo. ¿Para qué? Para que nuestra oración llegue ante los ojos de Dios, llegue ante la presencia de Dios. Y Dios nos está observando cómo la tratamos. No hay que maltratarla, hay que ayudarla, a nuestros hijos. Nuestra oración, si estamos tratando mal a nuestra esposa, si estamos tratando mal a nuestros hijos, nuestra oración es un desperdicio. Ya lo vimos en Primera de Pedro 3:7. Séptimo lugar, no sirve para nada orar cuando estamos amargados
resentidos en contra de alguien. Vamos a Hebreos 12:15 para basar todo esto en la palabra de Dios. Hebreos 12:15 dice lo siguiente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. ¿Por qué? Porque mucha gente, en muchas familias, ya lo conocen de que esa persona es amargada. ¿Qué es lo que dicen? Mira, ahí viene esa persona amargada. Porque esa persona ya echó una raíz tremenda de amargura. Y cuando se junta a platicar con las demás, con la familia, lo único que está contaminando es como contaminando a sus seres queridos, contaminando a sus amigos. Por eso le ponen el amargado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 12:15 que nos cuidemos de que en nuestras vidas no brote ninguna raíz de amargura, porque entonces tu oración, como tú estás resentido, como tú estás amargado en contra de alguien, tu oración no sirve para nada. Y en octavo lugar, que es el octavo punto, dice lo siguiente: de nada sirve la oración si sales envenenado, enojado o endemoniado cuando vas a la iglesia a orar. La pregunta de algunas personas es: ¿pero por qué? Si yo fui a orar, yo fui a recibir de parte de Dios, ¿por qué es algo enojado? ¿Por qué es algo molesto, rabioso? ¿Por qué es algo así? Para los que no conocen mucho acerca de la oración, uno de los propósitos de la oración, dice la palabra, además de alabar a Dios, además de darle gracias a Dios y decirle cuáles son nuestras peticiones, es el siguiente: el propósito importante y fundamental de una oración es entregarle a nuestro Dios nuestras cargas. Ese es el propósito de las oraciones. Ahora, Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: pongan todas sus cargas y preocupaciones, ansiedad, en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Uno de los problemas es entregarle las cargas y tomar unos minutos todos los días y descargarnos en Dios. Esa es la situación que nosotros debemos hacer: unos minutos y entregarle a Dios todas las preocupaciones, todas las situaciones que estemos pasando, entregarle esas cargas a nuestro Dios. Mateo 6:6 nos enseña lo siguiente: pero tú, dice, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y Jesús dijo lo siguiente: vengan a mí todos los que estén cansados, cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Mateo 11:28. Cuando nosotros vamos a recibir la palabra de Dios a un lugar de oración, nosotros vamos ¿a qué? A descargarnos. ¿Con quién? Con Dios. A descargarnos, a darle nuestras cargas. Ese es el propósito de una buena oración, descargarnos con Dios. Entonces, ¿por qué salen preocupados, enojados, con rabia, tristes, con dolores? Y no, porque no han perdonado, con un dolores. ¿Por qué razón? Esas cargas se las deben entregar a Dios y perdonar, para que nosotros salgamos renovados, nuestras fuerzas sean renovadas en nuestro Dios. Ahí recibimos, ahí nos renovamos,
ahí nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas cargas que traíamos pesadas, que eran como cadenas que arrastrábamos de un lado a otro y todo el tiempo en nuestro trabajo, en nuestras salidas, esas cargas se las debemos entregar a Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Continuamos. Si nosotros vamos a la oración, viene una pregunta. Debemos salir en libertad, debemos salir libres. Entonces, ¿por qué razón a veces cuando vamos al lugar de la oración salimos de una manera envenenados, oprimidos, enojados, atorados, con miradas violentas, agresivos? ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón salimos así? ¿Qué sucede? Vamos a ver esto. Porque en una actividad espiritual como la oración, no solo está presente Dios. Recuerden el tema anterior. En una actividad de oración espiritual como la oración, no solo está presente Dios, también está presente el enemigo. Acuérdense que el mejor ejemplo que la palabra de Dios nos puede dar, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y el diablo lo tentó 40 días y 40 noches. Lo tentó el diablo a Jesús y Jesús estaba en oración y estaba en ayuno. Pero la palabra de Dios dice que cuando terminó el ayuno, cuando ya terminó sus 40 días, 40 noches, el diablo ya no molestó a nuestro Señor Jesús. Así que los que nos muestran que nosotros vamos a orar, no solo está Dios, sino está la presencia del enemigo, porque Él va a escuchar toda tu oración para que nosotros vamos a luchar de tal manera que no salgamos. Él va a luchar de tal manera que nosotros no salgamos libres, sino que nosotros salgamos enojados, amargados y todo lo que les mencioné hace un rato. El enemigo eso es lo que va a hacer. Se lo quiso hacer a Jesús, pero Jesús logró la victoria. Porque a veces después de orar salimos más enojados, envenenados, alterados, atorados. Pero ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué pasa lo siguiente? Dice, ¿qué fue lo que sucedió cuando entra una persona así? Que sale enojada, amargada, malhumorada y de todo lo demás del maligno deposita en su vida. Te voy a decir por qué. Porque no le entregamos nuestras cargas a Dios. Hay dos cosas muy diferentes. Entregarle tu carga a Dios, esa es una. Y otra es hablar de tu carga. ¿Sí? Hablar de tu carga. Y vamos a explicarlo. Hablar acerca de mi carga es lo mismo que murmurar. Si tú vas al lugar de oración y nada más te vas a poner a platicarle a Dios de tu carga, que, ay Señor, este sol me molesta, está muy caluroso, el jefe donde trabajo me está molestando, me pide más de lo que yo doy, y empieza a decir, mis hijos no me entienden, mi esposo está de mal humor todo el tiempo. Entonces nada más se convierte la oración en pura murmuración, están murmurando. Entonces ahí, ¿qué está pasando? No le está usted entregando sus cargas a Dios, simplemente está hablando de sus cargas. Están murmurando en lugar de que usted le diga, mi Dios eterno, te entrego este sol caluroso, te entrego a mi esposo, te entrego a mis hijos, te entrego a este jefe que no me deja en paz. Y todas esas cosas, entrégueselas a Dios. No nada más hable de ellas, entrégueselas usted a Dios.
y usted va a salir libre. Entregar las cargas al Señor es lo siguiente. Este día tan caluroso le entrego a mi esposo, le entrego a mis hijos. Y a veces no salimos libres por eso, porque no se le entregan las cargas a Dios. En lugar de que usted perdone a su esposo, empieza a sacar una lista de todos los daños que le ha hecho su esposo, de todos los daños que ha hecho su hijo, de todo lo malo que le ha ido en el trabajo. No, usted tiene que entregarle sus cargas a Dios. Y esas cosas de murmuraciones, todas esas cosas no se hacen en el lugar de oración. En el lugar de oración lo que se hace es perdonar. Y usted verá que va a salir en libertad con su oración. Continuamos. Si usted va a llorar en la oración, es porque usted ve cómo el Señor murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Y también cómo murió por esa persona que nos ha lastimado tanto. Si usted va a llorar de agradecimiento, es porque el agradecimiento es llorar para que Dios nos dé la oportunidad de escuchar nuestra oración y alejar de nosotros el enemigo. Entonces, el enemigo lo que hace, en lugar de que ese dolor se sane, lo va intensificando. Entonces sale muchas veces peor de como entraron, porque no oyeron la voz de Dios, sino la voz del maligno. Apocalipsis 18:12, ¿qué dice? Que es una guarida de demonios. Que entra, en lugar de entrar en una casa de oración, entra en una guarida de demonios. Y Jesús dijo: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lo encontramos en Mateo 21:13. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando vamos a nuestro tiempo de oración. Mucho cuidado. Hay que discernir que los espíritus sean de Dios. ¿Por qué? Porque también estará ahí el espíritu maligno. Hay que discernir. Hay que probar a los espíritus si son de Dios por lo siguiente. Dice que el probar los pensamientos, lo que usted está hablando, lo que usted está sintiendo, usted lo que va a decir: estoy sintiendo algo hermoso. ¿Será que este espíritu es de Dios? Lo que usted está diciendo también, estoy diciendo unas palabras muy bonitas que salen de aquí de mi corazón. ¿Será que probar los espíritus son de Dios? Entonces usted se va a dar cuenta que algo hermoso está ocurriendo dentro de usted. Entonces todo eso tiene que venir del Espíritu Santo. No tiene que venir del espíritu maligno, del enemigo. Por eso cuando vamos a orar, la palabra de Dios dice lo siguiente: que tenemos que ponernos la armadura de Dios, aun cuando estamos en oración. La armadura de Dios, el yelmo de la salvación, cubriendo nuestra mente, nuestros pensamientos, para hablar con Dios de las cosas maravillosas y de la libertad que Él nos da día con día. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Todo eso tenemos que ponernos cuando vamos a hacer nuestra oración. En Marcos 11:25 dice lo siguiente: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Lo primero que debemos de hacer en nuestro tiempo de oración es perdonar, para que Dios nos perdone a nosotros. Un ejemplo muy importante en nuestra vida y en lo que Jesús nos explica en su palabra. Dice que un hombre tenía una deuda imposible de pagar. Imposible. Pero Dios es el que perdona. Y su deuda
le fue perdonada completamente, una deuda que no se le podía pagar. Pero este hombre, en lugar de salir de la gracia de Dios, de reconocer, no soy digno de que me hayan perdonado esa deuda, no soy digno de lo que sucedió. No, él salió enojado, envenenado, y se fue a desquitar con aquel que le debía nada más unos cuantos pesos. Entonces él no entendió la gracia de Dios, ni entendió tampoco que era perdonar realmente. Lo encontramos en Mateo 18, 31 al 35, esa historia. No entendió el mensaje de la cruz, de que en el mensaje de la cruz nuestro Dios nos perdonó y por gracia soy salvo. Su palabra nos lo enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer en un lugar de oración? Nosotros debemos de estar callados, debemos de que pedirle a nuestro Dios que nos revele la clase de espíritus que hay cerca de nosotros y pedirle a Dios que Él esté con nosotros siempre para que nos libre de esos malignos. El secreto, el mensaje de Dios es perdonar lo que Jesucristo hizo en la cruz. El perdón es entender el mensaje de la cruz. La Biblia nos declara justos. Nos declara justos, nos declara que somos salvos, nos declara sin pecado. Dios nos declara justos. Él no habla mal de nosotros. El diablo nos declara culpables, que somos culpables, que somos malos, somos unas personas desgraciadas y un montón de suciedad que dice el diablo. Romanos 8:10 dice lo siguiente: ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Fíjense bien cómo nos declara nuestro Dios. Nosotros ya fuimos declarados justos ante los ojos de Dios. Y Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Él nos declara justos por su gracia. Debido a nuestra fe, Dios, somos considerados justos, y por la muerte y la resurrección de Jesús fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Romanos 4, 24 y 25. Entonces hay tres cosas que tenemos que Dios nos dice a nosotros. Y ya estamos terminando. Somos declarados justos, somos considerados justos y somos hechos justos ante los ojos de Dios. Entonces, tus oraciones, cuando vayas a realizar tus oraciones o vayas al lugar de oración, recuerda todos estos puntos que no debes de hacer ni tener, y recuerda aquellos que te van a servir para que tu oración sea poderosa y seas libre. ¿Y qué es lo que tienes que entender? El mensaje de la cruz, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dijo que en la cruz Él nos perdonó a todos los pecados, y que Él anuló el acta de los decretos, de las pruebas que tenían de nuestros pecados. Él lo clavó en la cruz y avergonzó a todos esos enemigos por lo que hizo en la cruz y su resurrección al tercer día. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros íbamos a tener si Jesús no hubiese venido a la tierra a deshacer las obras del diablo? ¿Cuáles son? Esta es la pregunta. Y ya estamos terminando. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? Por eso es importante perdonar y entender el mensaje de la cruz. Lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos
que perdonemos a aquellas personas que nos han hecho daño. Muchas familias se están peleando, padres contra hijos, hijos contra padres, esposas con esposos, están peleando todo el tiempo. Tienen que aprender a perdonar para que Dios escuche sus oraciones y no haya tristeza, desgracia, hambre, suicidios, todo lo que el maligno quiere sembrar en sus vidas, como a las personas amargadas, a los que no pueden vivir bien. El maligno los tiene oprimidos. Para eso son las oraciones que debemos de hacer, sabiendo que en nuestra vida hemos perdonado a aquellos que nos han hecho daño. Dice que las consecuencias de aquellas personas que no han entendido el mensaje de la cruz y que somos libres, y las consecuencias de nuestros pecados serían el infierno, la muerte eterna, la separación, la pobreza, la tristeza, enfermedades, soledades, depresiones y suicidios. Por eso, amigo, amiga, que me estás escuchando en esta hora, ponte a cuentas con nuestro Dios. Ora al Padre. Enciérrate en tu casa, en tu recámara, para que Él escuche tu oración, escuche tu clamor. Y terminamos con esto. En Cristo somos libres de las consecuencias. Y el Señor restauró la relación con nosotros. Él cree en nosotros. Y Él nunca habla mal de nosotros. Siempre habla muy bien de nosotros. Bueno, hermanos, amigas y amigos, compañeros, todos los que me están escuchando en esta hora, la palabra de Dios se ha dado el día de hoy y vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Para que su vida cambie, tiene que meterse en intimidad con Dios, en una relación especial con Dios, quebrantando maldiciones generacionales, no peleándose con su esposo, no peleándose con la esposa, no peleándose con los hijos, no peleándose con las personas que le aman. Vamos a entregar en esta tarde nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y decimos lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, mi Dios eterno, mi Dios amado, reconociendo el poder y todo lo bueno que ha sido con nosotros. Acabamos de entender tu palabra de los 8 puntos que no debemos de hacer para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas. De ahora en adelante, mi Padre eterno, estaremos en intimidad contigo, reconociendo que tú, con la salvación y lo que hiciste en la cruz, nos diste la libertad, nos salvaste del pecado y nos has dado la vida eterna. Todo esto te lo entrego en tus manos, mi Dios eterno, por todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos. Y para aquellos que van a escuchar el mensaje después, los bendigo en el nombre de Jesús. Y que el eterno Dios y que el eterno Padre Todopoderoso nos guíe siempre en nuestro caminar. Puro reino y puro flow. Los hot news de la semana son los siguientes. Grupo de Gracia Inquebrantable se estará tomando en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo en línea los sábados a las 5 p.m. con el líder Sabino. Redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram. No te olvides de compartir y darle like. Únanse al nuevo proyecto de videojuegos de For Grace Gaming. For Grace, domingo 5 p.m. Te esperamos en nuestra próxima reunión en línea. Empezamos puntuales, puro reino y puro flow. Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Luna, amiga del Campus For Grace.
Me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Les mando muchos saludos. La palabra del día de hoy estuvo genial. Eh, los invito a que estén aquí el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde, aquí por la página de Facebook. Si no le han dado like, les invito a que lo hagan. Les mando un cordial saludo y un abrazo.